Hola a todos. Bueno, si les parece, voy a comenzar. Entonces, el día de hoy es nuestro tercer webinar relacionado a temas de DevOps. Esta vez estamos hablando de DevOps, pero un poquito más de lo que viene siendo esta vez la arquitectura ágil. Finalmente vamos a ver cómo se liga con DevOps, porque tienen temas relacionados y compartidos entre ellos, perdón. Pero bueno, ¿qué vamos a estar viendo el día de hoy? Primero vamos a hacer un resumen de nosotros, vamos a hacer, como en los webinars anteriores, una mini plática de qué es DevOps. Después vamos a hablar de qué es la arquitectura ágil exactamente, porque es algo que muchas veces, incluso todavía ahorita, me preguntan en el concepto en sí. Vamos a ver prácticas para la arquitectura ágil que se hacen actualmente en proyectos grandes o pequeños. Un poco de modelos para microservicios, ya que muchas veces cuando hablamos de arquitectura ágil, actualmente se habla mucho de la separación de las aplicaciones en microservicios. Y finalmente vamos a tener un espacio para preguntas en caso que haya y cierre. Entonces comienzo. Para los que no me conocen, soy Rodrigo Montemayor, director de tecnología, cofundador de Nevasis. Como les decía, este es el tercer webinar relacionado a temas de DevOps. Y bueno, muy bien. Vamos a comenzar primero. En general, nosotros como en Nevasis ayudamos a las organizaciones a ser más ágiles y colaborativas a través de cultura, procesos y tecnología. Ayudamos a las empresas con sus transformaciones ágiles. Vamos desde consultoría, coaching, capacitaciones, etcétera. Y desde hace algo de tiempo comenzamos ya con todo esto, no solo en metodologías, en marcos de trabajo, etcétera, temas ágiles, sino en toda la parte técnica, toda la parte de DevOps, porque sí hemos visto muchas veces que comienzan y luego se atoran un poco con la parte técnica. Entonces hemos ya desde hace algunos años he estado apoyando con esto. Y bueno, tenemos ya muchísima experiencia en cuanto a lo que viene siendo la industria, personas capacitadas, clientes, etcétera. Pues tenemos ya bastante conocimiento aquí de cómo trabajar y cómo llevar a las empresas hasta ese siguiente nivel. Parte de nuestras herramientas, de lo que viene siendo nuestros servicios es todo lo que les comentaba de la transformación ágil. Manejamos todas las herramientas de Atlassian, somos partners de Atlassian y apoyamos con licenciamiento, capacitación, implementación, configuración, todo lo que necesitan relacionado a las herramientas de Atlassian. Y finalmente diversos cursos, los que ven ahí en pantalla son los relacionados a temas de agilidad, pero tenemos también cursos relacionados en temas técnicos y de DevOps, que al ratito hablaremos de ellos. Entonces, en el primer webinar que dimos, que ya está por ahí en YouTube, si no nos siguen, igual síganos por ahí en YouTube, hablamos mucho de DevOps, qué es y qué no es, porque es algo que todavía es una pregunta constante, porque a diferencia de un marco como Scrum, pues DevOps es un concepto medio extraño que cada quien lo interpreta como quiere. Entonces, si quieren todo el detalle, por favor vean ese webinar. Aquí voy a nada más verlo muy por encimita. Lo que hablamos es que DevOps es la unión de temas de cultura y tecnología. La parte cultural muchas veces lo toca lo que viene siendo los marcos ágiles. Sin embargo, la tecnología a veces se deja de lado. Entonces, DevOps nos ayuda a cómo podemos poner prácticas para que no se detenga nuestra implementación de agilidad. Muchas veces tenemos ya el equipo muy ágil, pero ya que queremos hacer instalaciones, queremos hacer ambientación, pues no se puede porque hay limitantes técnicas. Entonces DevOps nos da prácticas para ayudarnos con todo eso. Y son prácticas desde lo que viene siendo integración y despliegue continuos, toda la automatización de pruebas, seguridad, hasta microservicios, monitoreo y nube. Son muchísimas cosas. Hablo muy a detalle de ellos en ese primer webinar. Y parte de lo que vemos también ahí, que tal vez queda más claro y es más fácil relacionarse, es cómo se ve una organización sin DevOps y qué sería si sí sigue prácticas de DevOps. Por ejemplo, el caso de despliegue de aplicaciones, si no tienes DevOps, muchas veces necesitas mucho paso manual, hay muchos temas de tiempos, etcétera. Y si sí utilizas prácticas de DevOps, idealmente vas a tener esto automatizado. En este webinar vimos por ahí varios ejemplos relacionados a ambientación, calidad, etcétera. Entonces los invito a darle una revisada. Y a dos distintas formas de separar los niveles de DevOps en una organización. Aquí hay una que tiene Puppet, que está en 5 niveles, Google tiene 4 niveles, por eso la gente se confunde. Incluso grandes empresas lo separan de distintas maneras. Entonces, no nos agobiemos en los detalles, simplemente vayámonos por las prácticas. Entonces, me voy a saltar todo esto. Nos pasamos ahora sí directamente a la parte de la arquitectura ágil, que es lo que nos importa el día de hoy. Muy bien, para empezar, ¿a qué nos referimos con arquitectura ágil? Básicamente la arquitectura ágil son prácticas que seguimos que permiten que el diseño técnico de la arquitectura de un sistema sea evolutivo. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas veces, sobre todo en aplicaciones en metodología de cascada, pues como saben, se siguen pasos muy secuenciales.
Y aún en metodologías ágiles, todavía se maneja lo que llaman el Big Upfront Design, o llaman como el gran diseño inicial que se hace antes de comenzar. Entonces, buscamos disminuir esos problemas. Obviamente tiene ventajas hacer un gran diseño inicial, pero como se imaginarán, puede haber desventajas, sobre todo con el hecho de que si vamos a trabajar de manera ágil, pues estamos hablando de que no tenemos siquiera toda la visión de qué es lo que viene. Tenemos una visión general, más va a estar cambiando y evolucionando según la retroalimentación que tenemos de los usuarios reales. Entonces, puede cambiar muchísimo. Entonces, ¿cómo adaptamos eso a la parte del diseño inicial y la arquitectura? Entonces, similar a lo que viene siendo las metodologías ágiles de desarrollo, la arquitectura ágil permite diseñar para que los productos sean fáciles de probar, fáciles de ambientar, instalar, entregar, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Para que vaya acorde al seguimiento de la metodología ágil. Entonces, digamos que resumiendo, vamos a ver ahorita varias distintas, ¿cómo se le diría?, definiciones de esto. Sin embargo, todas finalmente buscan un balance. Y buscan un balance entre lo que es la adaptación, es decir, dejar las decisiones hasta el último momento posible, decisiones que ahorita vamos a ver, pero desde lenguajes de programación, métodos de comunicación, etcétera. Eso es adaptarse, dejarlo hasta el final. Adaptación versus anticipación, es decir, planear desde el inicio. Este balance es el que en general todos buscan cómo hacerle para llegar a ese punto clave. Entonces, básicamente se exploran las tensiones que hay entre invertir muy poco tiempo al inicio, lo cual, como sabremos, pues incrementa el riesgo, ¿no? Si no pensamos mucho en el futuro de cómo va a crecer la aplicación, estamos aumentando el riesgo. Sin embargo, si le invertimos demasiado tiempo, nos vamos del otro lado de la moneda y no podemos estar entregando al cliente constantemente. Si vamos a hacer un proceso iterativo donde las iteraciones duran 2 semanas, pero nos va a tomar más tiempo hacer el diseño, pues bueno, vamos a estar todos los primeros sprints nada más diseñando la arquitectura de cómo va a trabajar. Entonces, hay muchísimas fuentes muy buenas al respecto a qué cosas pueden afectar o pueden moldear el cómo hacemos una arquitectura ágil, pero una de mis preferidas lo que hace es identificar 6 fuerzas que pueden afectar a la arquitectura ágil. Entre ellas está la inestabilidad de los requerimientos. Y eso creo que es algo que vivimos día a día, pero con metodologías ágiles de alguna manera lo vemos a veces más. Entonces, obviamente hay controles de por medio, el cómo se definen y todo. Sin embargo, lo ideal es tener suficiente estabilidad, pero que permita la agilidad, ¿no? Es decir, no requerir algo que, ¿sabes qué? Quiero que un requerimiento que no me cambie, no es la idea, pero es algo que nos afecta a la arquitectura. Si los requerimientos están cambiando constantemente, es difícil saber cómo voy a planear para ellos, ¿no? El riesgo técnico que existe en este balance en el cual decido lo antes posible o decido lo más tarde posible. La generación temprana de valor es algo que a veces, y ahorita voy a poner un ejemplo, pero se puede perder en el lado técnico. Muchas veces del lado técnico queremos como tener algo súper limpio, súper bonito, etcétera, y el estarlo construyendo de esa manera nos ciega un poco de que tenemos que estar entregando valor al cliente. Entonces tenemos que casar esas dos cosas. La cultura del equipo, también voy a ver algunos ejemplos delante, pero tenemos el hecho de que los propios desarrolladores queremos que sepan que son también arquitectos en el día a día de cómo trabajan. Y al mismo tiempo, si en un mismo equipo están todos excelentes, pero aunque hay un área separada de arquitectura, ¿cómo hacer para que esa cultura sea la adecuada y no se conviertan la gente de arquitectura en alguien que nada más le dice a los desarrolladores cómo hacer las cosas y se van desconectando poco a poco del código real, ¿no? Entonces, hay que ver cómo empatar estas dos fuerzas. La agilidad del cliente, y esto es algo que también es bastante importante cuando hacemos o ustedes trabajan con un producto ágil, ustedes mismos probablemente ya lo saben, pero no estamos trabajando nada más el propio equipo de manera ágil, sino necesitamos que el cliente conozca y a veces incluso se capacita al respecto. De lo contrario, uno puede estarse moviendo muy ágil, pero si el cliente no lo es, realmente no vamos a llegar a algo que dé el valor que nos da la agilidad. Y por último, la experiencia en cuanto a la gente, ya sea de los temas técnicos, que es lo que más vamos a tocar aquí, pero también respecto a los marcos ágiles y cómo adecuarlos y adaptarlos totalmente. Entonces, hay estrategias que existen para atacar estas 6 grandes fuerzas, ya sea respuesta al cambio, la atención a riesgos, el tema de arquitectura emergente, que ahorita vamos a hablar de ella, o el uso de marcos de trabajo y plantillas de arquitectura. Buscamos de alguna manera llegar
a lo que llamamos aquí el balance. Entonces, de varias maneras se ya ha intentado atacar estos temas con marcos de trabajo. Así como tenemos el marco de trabajo Scrum para metodologías de desarrollo, tenemos marcos que buscan atacar también este tema de la arquitectura. Entonces, tenemos aquí dos de los principales, hay más, pero entre ellos SAFe, que, bueno, SAFe y LESS, ambos buscan cómo manejar todo el tema de agilidad de escala, pero ambos tienen su forma de pensamiento respecto a cómo manejar la arquitectura. SAFe, si ya lo conocen, como saben, se mete un poco más en tema de proceso. ¿Cómo le hago para en una gran organización yo tener arquitectos en distintos niveles, arquitectos de sistema, hasta arquitectos empresariales, y que todos tengan una manera correcta de comunicación para al final llegar a una arquitectura correcta, pero que comience bien y que no haya problemas de comunicación, etcétera? Entonces te pone mucha información al respecto. Les es un poco más al contrario, está un poco más enfocado al técnico, al desarrollador y al arquitecto, a cómo tienen que trabajar, qué prácticas tienen que seguir en específico para lograr llevar una arquitectura correcta, y se centra muchísimo, muchísimo en la comunicación. SAFe se centra un poquito más en cómo en una gran organización pues hay distintos niveles de arquitectos. Del lado de Les no tanto. Les lo ve más como tú tienes a la gente que desarrolla, y hay que cuidar que los arquitectos no se vayan separando, sino al contrario, tratar de regresarlos al código y que estén teniendo lo que llaman ellos design workshops constantemente, que los que tienen más experiencia estén enseñando a los que menos tienen, y esto nos va a llevar como que a varias cosas. En el caso de SAFe habla mucho del diseño emergente, de la colaboración, pero de hacer la arquitectura lo más simple para que pueda trabajar. Y también dice que si hay duda, entonces modélalo. Y esto es algo que vamos a ver de manera recurrente, el cómo todo este tema de la arquitectura ágil necesita que lo más complejo que encuentres, hazlo primero, porque eso es lo que va a modelar tu arquitectura. Entonces, hay otros marcos y prácticas, finalmente, que se centran no tanto como en la arquitectura ágil, sino en el simple concepto de arquitectura empresarial, que se existe desde mucho antes, pero ya le han ido metiendo adiciones respecto a cómo manejar la agilidad. Y entre ellos lo que comentan, así como el manifiesto ágil tiene ciertas frases que dice de esto es mejor que esto, etcétera. En este caso es muy similar. Lo que ellos dicen, por ejemplo, es colaboración evolutiva sobre plantillas, comunicación sobre perfección. Quieres modelos de alto nivel, quieres código funcional, etcétera. Entonces, tal vez ya es algo muy detallado, pero finalmente todos buscan cómo cumplir con un balance entre la adaptación y anticipación. Cómo tener la cultura de equipo, agilidad del cliente, entrega de valor, etcétera. Entonces, de todo esto, ¿qué podemos sacarle? Entonces, vamos a hablar hoy de dos temas principales relacionados a arquitectura ágil. Ahora sí, para irnos un poquito más específico. El primero son prácticas a seguir en proyectos nuevos que van a seguir marcos ágiles, ya sea grandes o chicos. Y no tiene que ser nuevos, pero es más fácil como que ligarlo con un proyecto nuevo. Y el segundo son algunos modelos que recomendamos cuando se desea ya sea crear o migrar una aplicación hacia microservicios, ya que es algo que se está haciendo cada vez más. Digo, en la industria ya existe desde hace rato, pero principalmente aquí lo hemos visto más y más. Y hemos visto casos muy exitosos y otros que definitivamente sin querer se fueron por el camino de piedras. Aunque eventualmente funcione, pues lo pasan un poquito más difícil, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esto que recomendamos nosotros que sí se tiene que revisar. Entonces, hay varias decisiones relevantes cuando estamos hablando de una arquitectura ligada a temas ágiles. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a tener una nueva aplicación. ¿Qué tenemos que decidir? Tenemos desde lenguajes de programación. ¿Con qué lenguaje voy a programar el proyecto? ¿Cuáles son los modelos de comunicación? ¿Cómo va a ser toda esa interconexión entre sistemas? ¿Cuál va a ser el método de instalación? ¿Va a ser algo on-premise? ¿Va a ser algo en la nube? ¿Va a ser algo embebido? Etcétera. Tenemos mil formas de manejarlo. Estamos hablando de un monolito de microservicios, o vamos a manejar serverless. Sé siquiera qué es serverless. Hay varias decisiones aquí que hay que tomar. Todo el tema de datos y persistencia, seguridad y monitoreo, entre muchas otras cosas. Todas de alguna manera pueden afectar a la arquitectura. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Así, digamos, la gran pregunta es, ¿cómo le hago yo para comenzar de manera ágil y que la arquitectura pues la haga lo más adecuado posible? Es decir, con las decisiones correctas, pero tampoco hacer el análisis parálisis, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esta arquitectura cuando se quiere trabajar de manera ágil? Uno de los puntos con los que todos están de acuerdo es delegar las decisiones y tomarlas lo más tarde posible. Obviamente de manera responsable.
Pero esto nos lleva al segundo punto, el cual es cuestionar decisiones o suposiciones. Vamos a decir que queremos elegir el lenguaje de programación. Depende de la empresa, se puede tomar de varias maneras. Muchas veces es a la que estoy acostumbrado y eso no quiere decir que sea la mejor para el trabajo. Digo, si alguna vez han tenido una discusión con técnicos respecto a lenguajes, se les pueden ir días, probablemente ya lo hayan vivido. Pero más que esto, realmente es poder tomar decisiones de manera correcta, pero siempre en algunos casos van a poder dejar decisiones un poco más adelante. Por ejemplo, ¿qué protocolos de comunicación voy a utilizar? ¿Cómo voy a guardar los datos? Etcétera. Tal vez al inicio puedo yo trabajar algunos MVPs que ni siquiera guarden la información en ciertas bases de datos, sino en lugares temporales. Muchas cosas que yo puedo ir delegando hasta después, pero por lo mismo necesito estar seguro que tengo una conversación constante con el equipo para que me cuestionen las decisiones. Y si yo elijo un lenguaje y lo voy a dejar un poquito más tarde, tal vez ellos me dicen, no, tiene que ser hoy por ABC. Ah, bueno, entonces hacer esta conversación es importante. Pero lo que yo creo, yo personalmente llamaría lo más importante, estoy seguro que muchos de ustedes de alguna manera lo han hecho, pero esto busca formalizarlo, cada uno tiene su modelo para hacerlo, pero es trabajar en funcionalidades enfocadas en el cliente, esa es una, y con mayor impacto a la arquitectura, eso es dos. Una forma muy simple de verlo es, tengo una gran aplicación y tiene todo lo conozco, pero tiene una nueva integración con una librería que jamás he usado. Tú muy probablemente vas a empezar por ahí para ver que no haya algo que te impida que el resto del desarrollo funcione. Todas esas cositas que no estás seguro tienes que resolverlas primero. Entonces, ahorita hablaba de que son enfocadas al cliente y con mayor impacto en la arquitectura. ¿A qué nos referimos con enfoque al cliente? Una forma de verlo es con un ejemplo. Imagínate, y bueno, fue un caso real que leí por ahí, pero imagínense ustedes que se va a hacer un nuevo proyecto para un cliente y entonces debido a X, Y o Z deciden que tienen que hacer una nueva librería. Una nueva librería que puede ser un driver o puede ser un ORM de base de datos, puede ser lo que ustedes gusten, pero es algo nuevo que tienen que hacer. Entonces el equipo técnico se pasa 2 sprints haciéndolos y al final sale. Me quedó excelente, esto me va a ayudar al resto del proyecto, etcétera. Entonces están muy orgullosos, pero el cliente llega y está molesto. ¿Por qué? Porque tiene un mes pagándole a este equipo, llega y no ve absolutamente nada. Entonces es muy fácil que de repente nos quedemos un poco ciegos al hecho de que tenemos que seguir entregando valor al cliente. Entonces todo el tema de arquitectura ágil busca cómo sigo el tema agilidad, es decir, que todo sea en base a funcionalidades, pero manejar la arquitectura de la mejor manera posible. Entonces, vamos al segundo punto, mayor impacto en la arquitectura. Aquí seguramente va a haber, como les decía, muchísimas funcionalidades, sin embargo, algunas funcionalidades pueden resaltar por varios motivos. Uno, si hay tecnologías o integraciones desconocidas, requisitos complejos, vamos a decir que necesitan una parte que necesita mucha performance, mucha transaccionalidad, mucha concurrencia, y es algo que tal vez o desconocen mucho, o que tal vez más o menos conocen, pero si eso falla, el resto de la aplicación no sirve porque ese es el core. Entonces, probablemente tenemos que empezar por ahí. Necesidades de comunicación entre los sistemas, etcétera. Entonces, todas estas cositas nos lleva a un concepto que también pueden buscar por separado, que es la priorización basada en el riesgo. Y esto lo que nos dice es, idealmente, en las primeras iteraciones del producto, vamos a decir que es un producto, yo qué sé, 20 iteraciones. En las primeras iteraciones siempre deben de apuntar una meta. Estamos hablando de las primeras 2 o 3. Y esta meta es llamada la arquitectura del ciclo de vida. Esta meta lo que implica es, yo una vez que, o bueno, cuando llegue esta meta, el objetivo de esta meta es contar con todos los elementos base de la arquitectura. Esto incluye hardware, software, integraciones, etc. Pero con código productivo y con pruebas, es decir, no nada más como un prototipo. Está bien hacer prototipos los primeros días, pero el objetivo de estas iteraciones iniciales es cumplir funcionalidades completas, es decir, no estamos hablando nada más de una historia de usuario que diga como desarrollador me aseguro que esto funcione, no tanto, sino una funcionalidad con valor al cliente, pero que afecte y requiera directamente hacer ese trabajo. Entonces, lo que buscamos después de estas iteraciones es tener con código productivo y con pruebas en lugar de solo prototipos. Ahora, los prototipos son muy importantes, pero como les digo, esos se buscan que sea como muy chiquitos. Aquí estamos hablando ya de más tiempo. Entonces, recuerden finalmente que estoy hablando de las primeras iteraciones. No lo vemos de alguna manera como algo que a veces llaman el sprint cero o el comenzar antes con los prototipos y luego empezar el proyecto. Realmente ya es parte del proyecto. Realmente ya es el sprint 1,
y la historia de usuario va a ser algo que dé valor al cliente. Como usuario puedo conectarme, perdón, bueno, vamos a decir, como usuario puedo generar una venta para dársela a mi cliente. Entonces, si eso requiere todas esas cosas de integración, de concurrencia, etcétera, entonces con eso debemos comenzar. Y lo que se busca es, todas esas cosas que defines al inicio son las que te generan la arquitectura base, porque en base a eso vas a decir, necesito toda esta concurrencia, necesito todos estos modelos de datos, estas comunicaciones, quizá me sirve este lenguaje de programación, quizá necesito estos microservicios, quizá necesito comunicarme con un queue de cierta manera específica. Todas esas cositas técnicas, las principales tenemos que meterlas al inicio. Eso es lo que busca la priorización basada en riesgo. Y es algo que se tiene que negociar con el cliente, porque muchas veces puede ser algo que no entregue demasiado valor y en ese caso tenemos que como que llegar a una negociación. En base al valor y en base al tema técnico que puede implicar, etcétera, ¿de qué manera hacemos esa priorización? Y bueno, eso es algo que se negocia con el cliente. Entonces, todo esto que hemos estado platicando se puede agrupar en dos grandes conceptos: arquitectura intencional y diseño emergente. La arquitectura intencional lo que hace es definir las estrategias o iniciativas de arquitectura pero que tú planeaste, es decir, buscan mejorar el diseño, su performance, usabilidad, etcétera. Realmente es algo que tú muy conscientemente haces. Y el diseño emergente es más o menos del otro lado. Pone las bases técnicas para que el proceso pueda ser evolutivo e incremental, pero regresando al tema, es algo que me preguntan muchas veces, tiene que ser obviamente responsable, por eso se necesita que sí exista gente con experiencia cuando está trabajando de esta manera, porque sí tienen que saber definitivamente si están delegando algo hasta mucho después y es algo que puede venir a repercutir en todo el resto, pues bueno, es importante que esto se conozca. El diseño emergente lo que hace es ayudar a los desarrolladores, diseñadores, arquitectos, etcétera, a poder responder rápido a las necesidades de los usuarios. Entonces, el marco LES de alguna manera resume estos conceptos en lo que llama el esqueleto que camina. No es algo específico de ellos, lo pueden buscar por separado, pero esto es una analogía, creo, relativamente agradable y entendible. Es el hecho de que nos indica que debemos rápidamente contar con una versión funcional y real de lo que queremos hacer. Es decir, con cada pequeña funcionalidad que estamos haciendo el core, es decir, el esqueleto, y no queremos que sea nada más un esqueleto tirado, queremos que camine, queremos que le esté dando valor al usuario y tal vez le vamos a cambiar algunos huesitos, tal vez vamos a mover más o menos cómo está caminando, pero ya está dando valor al cliente y eventualmente ya le vamos a poner encima pues las siguientes capas, ¿no? Entonces, nos indica rápidamente debemos contar con una versión funcional y real, es decir, como digo, debe dar valor al cliente de lo que queremos hacer. Se priorizan las funcionalidades con mayor impacto a la arquitectura para poner los huesos, los cimientos bien puestos y el esqueleto va tomando forma. Y una vez que camina y camina bien, pues entonces ya ponemos el resto de las partes. Entonces, también nos indican por ahí que debe trabajar de manera vertical y horizontal. Este tema vertical horizontal como que aplica más en otros rubros. Entonces, digo, mi manera aquí yo creo de explicarlo es, no nos dice que nos centremos en componentes específicos, que es lo que les decía ahorita, o sea, es decir, el componente tal del sistema, sino en funcionalidades. Y estas funcionalidades van desde la interfaz de usuario hasta el backend, hasta los servicios, hasta la base de datos, hasta la nube, hasta todo lo que necesites, pero que sea una gran funcionalidad que puedas entregar y dar valor al cliente. Finalmente, en el caso específico de LES, promueve los workshops de diseño de arquitectura. Igual y pueden entrar a su sitio y ahí te pone muchísimas formas de qué es lo que ellos esperan al respecto, pero ellos recomiendan incluso un panel gigante en donde, una pared en donde puedan todos estar aventando ideas, etcétera. Está padrísimo. Ahorita en pandemia, pues bueno, pueden replicar eso con Miro y luego de Miro pasar todas las tareas y los pendientes, etcétera, lo pueden conectar con Jira. Entonces, sí se puede, tal vez no con el whiteboard presencial, pero pues bueno, es más o menos lo que quería aquí platicarles. Y entonces, para de alguna manera resumir y cerrar este gran punto 1 que hemos estado tocando, me gustaría poner importancia en algunos aspectos adicionales. Se debe poner atención especial en las interfaces e interacciones. Es decir, todo desarrollo entre equipos de alguna manera debe contar con un proceso en el cual puedan colaborativamente y evolutivamente trabajar con sus interfaces, sus APIs, etc. Es decir, cada uno, esto ya es un tema tal vez un poco más específico, pero que sí sería buenísimo que se lleven. Cada uno, cada parte debe poder trabajar de manera
totalmente independiente, independientemente de si existe o no la otra parte de la interacción. Se deben poder reemplazar dichos sistemas con falsos y que no sea una dependencia para el desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que tienen ustedes un producto que quieren hacer y el producto tiene varios actores involucrados, tiene varias áreas, cada quien trabajando en una parte. Algo que mata proyectos, y lo puedo decir prácticamente así como lo estoy diciendo, es el hecho de que para que esta parte de aquí empiece a desarrollar, necesito que este no solo termine, sino que lo instale y lo tenga levantado, y si lo tumba yo no puedo desarrollar. Ese tema de dependencias, insisto, mata proyectos. Lo que necesitamos es, entre los dos acuerdan cómo se van a comunicar, el API, lo que sea que van a trabajar, y eso eventualmente puede evolucionar, ese es otro proceso, pero finalmente esta parte debe poder desarrollar y probar, aunque este no esté levantado. Vamos a decir que queremos trabajar con pruebas unitarias. Yo en mi prueba unitaria automatizada quiero probar qué pasa si esta parte del proyecto no está, qué pasa si sí está, qué pasa si me regresa una A o me regresa un 1. Esos escenarios, si yo los quiero probar, pero dependo del componente real, no se puede. Yo necesito poder quitar el real, reemplazarlo con un falso que yo desarrollé, y yo le digo, esta vez quiero que me regreses A para ver cómo reacciona mi sistema. Quiero que me regreses B para ver cómo reacciona mi sistema, etc. Esos falsos tenemos que en todo el sistema asegurar que podemos trabajar con ellos en todos los componentes. No se vale después decir, sabes que yo no puedo hacer mi trabajo aquí porque esa área dio de baja su ambiente de pruebas, entonces no tengo yo cómo avanzar. No se vale. Si es una prueba integral, totalmente de acuerdo. Pero si estamos hablando de desarrollo de pruebas unitarias, poder avanzar y simular lo que nos regresa, yo debo poder evolucionar por mi cuenta. Ese es un concepto importantísimo relacionado a todo el tema de cómo se hace este trabajo entre áreas. Y bueno, esto nos lleva a otro punto, que es el hecho de que los desarrolladores también son arquitectos. Es decir, puede haber documentos de arquitectura con los diagramas más bonitos que quieras, pero el código es la arquitectura ahora sí real, viva y aplicada. Hemos visto casos muy buenos donde la arquitectura está totalmente actualizada, están muy de la mano con los desarrolladores, padrísimo. Hay veces que trabajan junto con los desarrolladores, excelente. Pero hay veces que poco a poco, debido a una u otra razón, se van separando un poco de la realidad del código, y los desarrolladores a veces ya ni le hacen caso a los documentos, y por lo mismo que se han separado mucho, ya no se dan cuenta. Entonces, realmente ya no hay una realidad en este tema de documentación y código. Entonces, al final, ¿cuál es la arquitectura real? El código fuente. Entonces, los desarrolladores son arquitectos, y cada línea que un desarrollador hace puede mejorar, mantener o afectar la arquitectura y el futuro del producto. Y por esto es muy importante trabajar con TDD. Ya hablé de TDD en la sesión pasada. Nada más como resumen, es una metodología de desarrollo, es decir, es algo que hacen los programadores para primero escribir en base a una funcionalidad las pruebas de la funcionalidad, simulando que ya existe. Y obviamente si ejecuto mis pruebas automáticas van a fallar porque no he programado. Y luego hago la programación para ver que efectivamente pase mis pruebas. Esto sirve mil razones, lo vimos en ese webinar, pero parte de lo que nos ayuda es tener código desacoplado, que nos da exactamente lo que platicábamos ahorita. Si tenemos dependencias, debemos de poder quitarlas y poner falsos para ver cómo reacciona nuestro sistema bajo distintas circunstancias. Y al mismo tiempo, si depende de un tercero, pues no depender de él para poder desarrollar. Entonces, aparte de todos los beneficios de pruebas, calidad y todo eso, TDD nos ayuda a eso. Y algo que muchas veces hemos visto una y otra vez es el hecho de que empresas a veces llaman su arquitectura inflexible, o de que no puede evolucionar, no puede cambiar, le mueves a esto y se echa a perder esto. Y muchísimas veces termina siendo tema de acoplamiento de su código, que dependen mucho de ciertas cosas, etcétera. Y por lo mismo no se puede probar si no está exactamente ahí. Entonces eso, pues bueno, tal vez aquí no voy a decir mata proyectos, pero sí los hace cada vez más lentos, como si empezaran a caminar en lodo que va subiendo. Entonces hay que salirse de ahí, y ahí TDD ayuda muchísimo. Y como TDD lo hacen los programadores, regreso, los programadores son muy importantes en la arquitectura. Y por último, algo que se ha estado también viendo aquí, de hecho Les lo pone muy directamente y te lo dice como que lo tienes que hacer. Esto, bueno, ya es algo que cada quien ve su criterio. Les recomiendo leer acerca de los feature teams en la página de Les. Pero lo que nos dice es la diferencia entre feature teams y component teams, es decir, equipos por funcionalidad o equipos por componente. Entonces, esto en sí podría ser un webinar por sí mismo, todo ese tema. Pero en resumen, la arquitectura ágil promueve los equipos de funcionalidad.
Muchas veces nos han preguntado, o bueno, antes de eso, con funcionalidad nos referimos a lo que decíamos ahorita. Un equipo de componentes se centra en un sistema o en una subsección de un módulo, un componente específico, y los de funcionalidad existan o se vayan creando, deben de ser no solo multidisciplinarios, etcétera, todo lo que nos dice DevOps que eventualmente debemos llegar, sino pueden atacar varios de estos componentes al mismo tiempo para cumplir funcionalidades. Y esto nos ayuda mucho porque a veces, vamos a decir, el Product Owner quiere tener una nueva funcionalidad y así lo escribe como una funcionalidad, no lo separa en los componentes, ¿no? Lo pone como funcionalidad y espera que el equipo lo haga. Pero si eventualmente eso tiene que llegar a 3 equipos distintos y que cada quien se coordine con su manera, etcétera, pues eso eventualmente nos alenta. Entonces el objetivo es cómo hacemos que los equipos trabajen por medio de funcionalidades. Entonces muchas veces nos han preguntado cómo podemos migrar. Es decir, yo ya tengo equipos especializados en diversos sistemas y componentes y, ok, DevOps nos dice que es la mejor práctica, que es empezando por el equipo multifuncional y multidisciplinario, etcétera. Pero ¿cómo llegamos a eso? Finalmente existen modelos probados que nos ayudan a cómo hacer esta definición. Hay varias maneras con las que hemos trabajado para poder hacer esta migración de alguna manera de equipos de componentes a feature. Ya el detalle, insisto, puede ser un webinar completo. Igual y después hacemos un webinar de eso. Igual manténganse ahí al tanto en nuestras redes, Facebook, Instagram, todas ellas, por favor, síganos. Pero un paso uno que yo les diría, si les interesa, vayan a la página de LES y busquen The Feature Teams. Ahí les ponía algunos ejemplos, no solo de cómo se conforman a detalle con dibujos y todo, sino el cómo hacer algunos procesos de migración. Muy bien, ahora me voy a pasar a la segunda parte del webinar, que viene siendo el tema de microservicios. Entonces, como les decía, aquí vamos a ver ejemplos de cuando se desea crear, ya sea desde cero, o migrar una aplicación de microservicios, y pues es algo que se está haciendo cada vez más y más. Entonces, microservicios, hay distintos escenarios. No quiero englobar todo en una gran caja, no se vale, definitivamente hay muchas situaciones, pero me gustaría platicar algunos y eventualmente cómo hacerle cuando, si ustedes quieren hacer algo en microservicios, ¿cómo le hago para saber que lo estoy separando de manera adecuada y que no estoy haciendo demasiados o muy poquitos? O algo que sea escalable, que no vaya luego a tener que estar comunicándome más de lo necesario entre microservicios, etcétera. Es un tema interesante en el tema de arquitectura. Entonces, quizá ya los usen o quizá estén empezando a utilizarlos, pero en cualquier caso, los microservicios en general pueden ayudar muchísimo a un producto. Sin embargo, a la vez pueden generar cargas administrativas, cargas de trabajo adicionales que no esperaban. Desde el simple hecho de cómo voy a manejar un login centralizado. Tengo que ahora monitorear 10 servidores en lugar de uno. Tengo ahora que bla, bla, bla. No son muchas más partes movibles. Necesito gente que sepa poder administrarlas y revisarlas. Entonces, pues hay que hacerlo con cuidado. Entonces, en algunos casos, un microservicio puede ser tan simple como decir, ¿sabes qué? Tengo una tienda en línea, funciona perfectamente, está padrísimo. Sin embargo, por algún motivo, tengo un proceso ahí en ese servidor, en esa misma aplicación, que hace un envío de campañas publicitarias. Y esos requieren demasiados recursos. O arriba me está alentando el sistema, etcétera. Entonces, eso es un caso muy específico, muy focalizado de que necesito o puedo separar esa funcionalidad específica en un microservicio. Ahora, algo que tal vez no especifiqué tal cual es, bueno, que es un microservicio. Y en este caso, nada más separar eso a otro lugar para que pueda escalar de manera independiente a la aplicación original. Insisto, es un escenario muy específico. Pero en este caso vamos a decir que tomo toda esa parte, que es la que se encarga de hacer esa lógica, y lo pongo ya sea en otro servidor o lo pongo en la nube, en algo que yo pueda manejar distinto. Tal vez si eso crece mucho por algún motivo, eventualmente pongo un equipo especial que lo trabaje. Tal vez ellos deciden su propio lenguaje de programación. Eso puede crecer como ustedes gusten. Pero finalmente yo estoy separándolo y se deben de poder comunicar con un protocolo ligero. Y ese protocolo muchas veces es protocolo HTTP o ciertos tipos de queues, etcétera. Pero bueno, eso ya me estoy yendo muy técnico. Entonces, y otra cosa es que quizá podemos optar por un modelo serverless, que es algo también que se ha estado escuchando mucho. Y nada más como concepto rápido, un microservicio, bueno, serverless se puede llamar microservicio, pero serverless se refiere a usar ciertas funcionalidades específicas de la nube en las cuales no te requiere tener un servidor corriendo 24/7. Es decir, si yo tengo un tema de campañas y ese tema de campañas yo lo puedo poner en cierto código y se lo guardo, vamos a decir, en un servicio como Lambda de Amazon. Entonces yo se los pongo y nada más les digo, cuando te llame quiero que lo corras y ya. Entonces Amazon se encarga de levantar un servidor, correr el código y matar el servidor. Entonces solo me cobran por ese momento.
Entonces, es un ejemplo muy básico, pero eso es algo que tal vez pudiéramos hacer, es decir, podemos usar serverless en este escenario, depende de la situación. Entonces, este es un caso muy común que hemos visto cuando, insisto, los inconvenientes son muy focalizados y muy específicos. Ahora, ¿qué pasa con grandes aplicaciones? O sea, realmente con algo en donde estamos hablando que puede haber muchas áreas, muchos componentes, no es nada más una pequeña cosa focalizada con la que quiero trabajar con microservicios. Y aquí, regularmente, los microservicios realmente tienen otro significado. Se busca que la aplicación, en lugar de ser lo que llaman un gran monolito, es decir, algo que se despliega todo junto, si algo se cae, se cae todo junto, etcétera, buscamos que se separe en diversos componentes, todos independientes, y que cada uno puede desplegarse, escalarse, monitorearse por separado, e incluso puede haber equipos especializados por cada microservicio. Y esto es algo que, digo, si se ponen a ver por ahí videos, por ejemplo, de los microservicios en Uber, etcétera, o sea, es como que en los grandes, pues bueno, para empezar, tienen cientos, si no es que miles, cada uno con su propio equipo, pueden tener distintos lenguajes de programación, etcétera. Entonces ahí se hace mucho más importante lo que platicábamos ahorita de esas APIs, cómo le hacemos para que la comunicación sea controlada y que pueda evolucionar uno sin otro. Entonces, si están ustedes usando una aplicación y funciona todo bien, pero luego una partecita no funciona, bueno, es que ese microservicio es el que no funciona. Entonces, regularmente, bueno, ok, la separación del monolito. Dichos microservicios se comunican, como les comentaba ahorita, por protocolos ligeros. Según la situación, hay comunicación que se hace de manera síncrona, es decir, yo quiero llamar al microservicio y me espero a que me regrese información. Eso casi siempre es por HTTP. Y hay otra que es asíncrona. Yo le mando una notificación de que tiene que hacer algo, pero no me importa si lo hacen 2 o 3 minutos, yo continúo con lo que sigo. Entonces, esos son distintos tipos de comunicación entre microservicios. Entonces, ¿cómo puedo saber? Vamos a decir que yo voy a hacer una arquitectura de una aplicación y quiero saber en cuántos microservicios los separo. Vamos a decir que ya decidí, debido a muchas situaciones, que voy a irme a poner arquitectura de microservicios. ¿Cómo le hago para separarlo? Entonces, hay varios métodos. Hay uno que ha pasado a lo largo del tiempo y sigue siendo válido. Entonces, yo creo que es de lo más probado que existe hasta ahorita relacionado a cómo hacer esta separación. Hay más, pero esta es de las principales, que se llama DDD, que viene ahí arriba, Domain Driven Design. Y esto, básicamente se separa en dos grandes rubros, en el estratégico y en el táctico. DDD, entonces, es una guía que nos dice cómo hacerle para poder ver nuestra aplicación, casarla con los conceptos de negocio y hacer una separación para eventualmente decir, necesito 3 microservicios. Esto es muy importante porque muchas veces, sobre todo el lado técnico, si no tenemos como que esa visión de negocio, podemos empezar a hacer microservicios basados en otras cosas, no tanto en las capacidades del negocio. Entonces, eventualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener 4 microservicios que todos de alguna manera están relacionados a la misma parte del negocio y todas van a tener que estarse comunicando al mismo tiempo. Luego de repente tengo que yo desplegar todas juntas porque con todas voy a instalar varios cambios, etcétera. Esas son como que indicaciones de que no seguí un proceso basado en áreas de negocio. Entonces, desde la parte estratégica, lo que nos hace es definirnos una estructura de alto nivel del sistema y nos ayuda a que la arquitectura se mantenga siempre centrada en negocio. Y esto es importante, es decir, en las distintas subsecciones y capacidades de negocio. Y después tenemos el DDD táctico, que llega después. Ya una vez que yo tengo esa separación y me están todo el tiempo revisando de que no me estoy saliendo de donde debo, el táctico ya yo lo reviso en cada una de esas secciones que definí y nos da patrones para ver cómo hacer los modelos de dominio. Ya es algo más detallado, pero nos da patrones para decir, ¿sabes qué? Vas a separar estas entidades, estos servicios de dominio, estas bla, 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 etcétera. Y nos ayudan a que el diseño de microservicios sea desacoplado, pero cohesivo. Ahorita vamos a ver un poquito más detalle a qué nos referimos. Pero aquí pongo un ejemplo. Vamos a decir que tenemos una aplicación que sirve para entrega de productos por medio de drones. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. DDD nos da los pasos necesarios para decir, ok, tienes eso. Entonces vamos a empezar con un core. El core es el del centro. Realmente lo ven ustedes y lo van a relacionar con un mapa mental. Es muy similar. Entonces tú sabes que lo principal, el core del negocio, vamos a decir que es la parte de shipping. Pero, pues yo empiezo ahí a hacer mi diagrama, ¿no? Tengo otros temas. Tengo qué pasa si hay devoluciones, las facturas, las cuentas. Y las cuentas en la parte de abajo se conectan a la izquierda con la parte de lealtad, las calificaciones de los usuarios, etcétera. Si nos vamos arriba a la derecha, ya tengo todo el manejo de los drones y su administración.
Entonces, uno es que si los envío, que si hago mis análisis de inteligencia artificial, pero luego también tengo las reparaciones de los drones. Todo esto yo lo voy mapeando para ver qué a nivel negocio. Si se fijan, aquí no estamos entrando a detalle técnico, no estamos viendo qué lenguajes son. Sin embargo, bueno, si tengo yo por aquí algún tercero con el que me tengo que conectar, sí lo tengo que mapear. Pero lo estoy poniendo muy a nivel negocio. La implementación se delega un poquito más adelante. Entonces, ya una vez que yo tengo puesto eso de esa manera, DDD nos va a ayudar a decir, ya que tienes tú eso, te lo voy a separar en estas secciones. Esas secciones realmente te están agrupando varias de ellas o separando algunas, y esto es lo que eventualmente nos va a ayudar. Cuando tenemos ya esta separación, podemos ya decir, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de tener toda la parte de cuentas junto y no separar una pequeña parte? El hecho de que seguramente toda la parte relacionada a cuentas va a tener que trabajar junta, va a tener que tener una persistencia específica, y si alguna otra parte de la aplicación necesita algo de cuentas, no van a ellos guardar información de las cuentas, siempre me van a preguntar a mí y yo les voy a dar la información más actualizada. Ya hay temas ahí de performance que luego eso puede moverse un poco, pero es la idea, realmente separarlo de manera que tenga sentido, pero más que a nivel técnico, a nivel negocio. Entonces, finalmente, ya que hicimos la separación inicial y luego las subsecciones, ahora nos vamos por cada una a hacer la parte táctica y decir, ok, con esto ya voy a definir qué microservicios voy a utilizar, cuáles son sus límites, cuáles van a ser los esquemas de comunicación. Entonces, lo que ven ahí, digo, realmente es un ejemplo cualquiera, pero ya tenemos qué servicios son los que se van a hacer. Tenemos por ahí incluso que va a haber un tercero. Tenemos comunicación síncrona, que es la que se ve con las flechitas azules, que es decir, yo mando algo y espero una respuesta, o puede ser asíncrona, que viene ahí como en el lado izquierdo donde dice Message Queue, que es el hecho de, yo le digo que tiene que hacer cosas y se lo voy dejando en una cola de información que él va a tener que procesar, pero yo me voy y sigo haciendo otras cosas, no estoy esperando una respuesta que me diga ok o falló. Realmente más o menos por aquí va la cosa, sobre todo el tema de comunicación, nos enfocamos nada más en esos dos modelos. Ya a nivel detallado, pues bueno, pueden variar más. Entonces, consideraciones generales con todo esto de Domain Driven Design. Domain Driven Design no solo es un libro con 1000 ediciones, nosotros damos capacitación para hacer este proceso incluso con los sistemas que ustedes quieren separar en microservicios, etcétera. Entonces, es un tema muy grande. Pero hay algunas consideraciones que sí me gustaría compartirles, que son ahora sí muy específicas. Cuando tú estás haciendo una separación de microservicios, ¿qué cosas debes considerar? Que no haya demasiada comunicación. Bueno, perdón, se me pasó una. Deben tener responsabilidades específicas. Creo que esa es de las más obvias con las que comienzas. El hecho de, pues bueno, la parte de las cuentas, que maneje lo de las cuentas, que no esté viendo algo de lo de drones, no se vale. Ya a nivel, muchas veces si ustedes quieren hacer algo en su negocio, a veces es medio difícil poner esas líneas. Todos los workshops de DDD nos ayudan a poder hacerlo. Después, no deben hablarse demasiado. En inglés le dicen chatty, así como que no estén chateando mucho, pero se refieren al hecho de que si hay mucha comunicación constante, una superdependencia entre microservicios, puede ser que valga la pena unirlos en el mismo microservicio. Y es importante eso porque tampoco queremos explotar nuestra aplicación a muchos microservicios, porque eso administrativamente, técnicamente, e incluso tal vez presupuestalmente, dependiendo de cómo se maneje, nos puede hacer mucha carga. Entonces tenemos que cuidar que realmente nos dé los beneficios sin que caigamos en ese hoyo negro. Entonces, si se hablan demasiado, hay que considerar unirlos como microservicios. No, el tamaño, idealmente queremos que sean servicios que pueda estar manejando un equipo, por su cuenta, un equipo Scrum estándar, que serán 7, 9 personas máximo. Algo de esa manera es lo ideal, que puedan manejar un microservicio, que no se extienda más de eso. Si empieza a crecer más, vale la pena empezar a ver la opción de separarlo en más microservicios. No deben estar acoplados, deben de poder evolucionar de manera independiente. Esto es lo que les platicaba ahorita de, si tenemos que decir, es que necesito instalarlos justo al mismo tiempo, hacer ciertas cosas, bueno, sí es normal a veces que si yo tengo grandes cambios aquí y grandes cambios acá, y hay cambios en el API y todo, ok, se puede coordinar, pero si constantemente, de alguna manera, si uno se cae, el otro se cae, eso ya es un problema. Todas esas cosas no deben de existir, y si suceden, muchas veces es porque no se ha hecho una separación adecuada respecto ya sea a la comunicación o a qué microservicios existen. Y finalmente, bueno, ese es el tema del acoplamiento. Y el tema de duplicidad de información, creo que ese no lo puse aquí,
que es el hecho de, uno espera que cada microservicio maneja sus datos, es decir, el microservicio relacionado a temas de cuentas tiene toda la información de cuentas. No se vale que luego yo en la parte de drones, nada más porque sí empiezo a guardar los nombres y teléfonos de las cuentas. No, realmente la idea es yo poder obtenerlos de allá de manera rápida e inmediata. Si yo quiero tener algún tipo de caché por performance, si quiero así algo para temas de BI, etcétera, data lakes, no sé, todo eso, ok, se vale. Pero de manera general, el decir, tengo información que está duplicada y no sé cuál es la más actualizada, eso es una gran alerta roja. Te dice que más bien tienes que regresar y definir cuál va a ser la fuente real de información y todos los demás son consumidores de dicha información solamente. Entonces, ¿cómo se casa esto que platicamos a todo lo que hemos visto en los webinars anteriores? Si recuerdan, aquí los voy a ver rapidito, hablamos de estos conceptos, hay más, pero son algunas prácticas que se buscan seguir en todos los temas de DevOps. Aquí, por ejemplo, integración y despliegue continuos. ¿Qué tanto aplica aquí la arquitectura? Pues no tanto. Pruebas automatizadas. Pues aquí vale la pena el hecho de que se empiecen a hacer desde el inicio, modifica un poco la arquitectura, pero lo principal es que los desarrolladores hagan sus pruebas con TDD y eso modifica la arquitectura de manera dramática y la mejora increíblemente, entonces ahí sí pega. Automatización de seguridad, monitoreo continuo, pues ahí no tanto. Digo, realmente monitoreo continuo, ¿dónde te puede afectar? Cuando tú, en lugar de monitorear un servidor, si lo separas en microservicios, ahora vas a monitorear 100, pues bueno, necesitas ya hacer algo escalable, no puedes ir definitivamente uno por uno y eso te lleva a toda la automatización que se tiene que hacer. Pero si hablamos, por ejemplo, de los de abajo, microservicios y serverless y nube, aquí sí nos impacta mucho, porque las arquitecturas ahora muchas veces están casadas con un vendor, es decir, con un proveedor de la nube. Entonces, muchas veces se hace una revisión, una definición y se dice, ¿sabes qué? Sí quiero utilizar la nube y tengo dos opciones, hacer algo lo más agnóstico posible o hacer algo casado con el proveedor. Por ejemplo, el caso de Amazon, pues tiene varios servicios que son buenísimos, entonces si yo quiero usarlos, quiero hacer mi arquitectura alrededor de eso. Entonces, hay varias consideraciones a seguir en base a lo que hemos estado viendo. Yo los principales diría que son el parte de microservicios y serverless y parte de la nube, pero como les decía, hay un mundo de información. Si les interesa que platique más a fondo, ya sea del tema de DDD, de los microservicios, de todo lo que estuvimos viendo como punto inicial de LES y la arquitectura y demás, digo, por favor, por ahí déjenos un mensaje, ya sea aquí o en las redes, porque son muchas cosas. Nos gusta darles información accionable de alguna manera. Espero que esto les haya ayudado. Y en cuanto a lo demás, pues bueno, digo, a diferencia de los otros webinars, yo creo que aquí es más informativo en cuanto a herramientas. Pues bueno, como les decía ahorita, puedes tú utilizar herramientas como Miro relacionado para el tema de cómo hacer los mapas mentales colaborativos, utilizar las herramientas, por ejemplo, como Jira para el seguimiento de tareas, pero aquí ya es algo un poco más conceptual, algo que se van a tener que como sentar a ver exactamente cómo hacerlo. Y algo que sí les puedo decir, esto vale la pena totalmente, es que vean DDD, vean cómo funciona, especialmente si tienen o piensan tener una aplicación separada en microservicios. Esto les va a ahorrar miles de dolores de cabeza y esto ya lo hemos visto varias veces. Aprovecho el momento nada más para platicarles que tenemos por aquí algunos cursos y talleres que estamos manejando. No son todos, son los que están más cercanos. Tenemos el curso de fundamentos de DevOps, que lo que busca es a nivel técnico o a nivel gerencial o a cualquier nivel que sepan qué es, qué cosas puedo yo hacer específicamente en mi aplicación. Hay algunos workshops de realmente cómo pasa una aplicación de no tener DevOps a tener DevOps y las diferencias que hay para que les quede muy claro. Temas de versionamiento con Git, desde taller, para la gente que ya lo conoce y nada más es como para ver los modelos de trabajo, para adaptarse más con DevOps y la automatización, o curso completo si no conocen Git en absoluto. TDD es de los que más recomiendo porque no solo es TDD, realmente es código limpio. Cómo un desarrollador puede hacer código limpio y escalable para el futuro. Y bueno, se liga con TDD, pero bueno, también tenemos, no lo puse aquí, todavía no tenemos una fecha específica, pero tenemos también de DDD, que es lo que platicamos de Domain Driven Design. Y espero que lo que les platiqué aquí les haya servido. Igual si no les sirvió y creen que estuve nada más hablando al aire, déjenos un mensaje ahí en la página de Facebook, platíquenos para ver cómo podemos mejorar, porque queremos realmente darles información de valor. Gracias a todos y que tengan bonito jueves.